El caso de hoy es que vamos a enfrentarnos a la afiliación masiva de Morena. La meta es llegar a 10 millones y bueno, digo, nos vamos a enfrentar porque vamos a ver una cuestión en la política que siempre hemos dicho en el programa Mi Tocayo, que no hay divorcios ni matrimonios eternos y que básicamente estamos viendo cómo se abren las puertas de par en par en Morena para que entren todos, ¿no? Están ahí los expriistas, expanistas, los que ya se consagraron a la 4T porque se van a ir con todas sus fuerzas, los que han sido leales de toda la vida con la reafiliación y los que pues nunca han militado en la izquierda y de repente están en Morena, ¿no? De eso propiamente creo que lo más controvertido es Yunes, y que hasta hay bombas de memes sobre eso, pero hoy en específico también vamos a hablar de los actores que no son precisamente del índole empresarial o político, sino de índole sindicalista, ¿no? Y es que esto tiene una relevancia, mi tocayo, porque para dominar el juego político también debes controlar un sector no solo empresarial o económico, sino también cierta base social, una movilización, una coopción del voto hacia ciertos sectores que son estratégicos y que además tienen bastantes afiliados. Y en específico nos vamos a referir cómo el corporativismo mexicano ha hecho que se haya movilizado el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a favor de la 4T, ¿no? De que esto, como todo en la política, no es nuevo, que ya llevan un rato coqueteándose, tocayo, desde el año pasado, antes de las elecciones, estos líderes, pues no es el único, estos líderes en específico del CENTE, pues promovió el voto hacia Morena, ¿no? Bajo el argumento de que el sindicato es libre y pueden votar por quien sea, pero que iba a movilizar o iba a intentar movilizar a ese más de 1 millón de afiliados que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores. Pero no fue el único, ¿no? También tenemos el caso de Pedro Aces, que también tenemos un episodio sobre él. También tenemos la cuestión del Sindicato Nacional de Petroleros, también el Sindicato de Electricistas con Martín Esparza, y bueno, todo un conglomerado que son la fuerza del trabajo mexicano y que en su conjunto más o menos mueven como 2 millones más o menos. Solo del Sindicato Nacional de Trabajadores es 1 millón, con miras a que aporte electoralmente y en su familia, porque recordemos que ese 1 millón es de los trabajadores, ¿no? De los afiliados. Pero ese trabajador tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, tiene primos, va a hacer crecer todavía más ese posible voto que tenga. Entonces, estamos hablando de 1.5 millones hasta tal vez algunos recuentos estuve viendo que estaban hablando de incluso 3% del padrón electoral nacional. O sea, es bastante considerable. No es la primera vez que pasa con la 4T. Sabemos que tiene un programa muy corporativista en todos los rubros. No es casualidad que Cepeda esté ahorita en un puesto en una de las cámaras de la República. Él lleva tiempo apoyando a la 4T. Desgraciadamente, mi tocayo, estos sujetos no podemos decir que son sindicalistas rojos, ni siquiera amarillos, ¿no? Son totalmente charros, son totalmente leales al empresariato, al gobierno, no son nada combativos, no tienen una historia de combatividad. De hecho, tienen toda la historia del charrismo, ¿no? O sea, Cepeda es el pupilo de la maestra Elba Ester, ¿no? Entonces, pues seguro le aprendió muy buenas técnicas de manejo, represión, y todo lo que se da en el corporativismo mexicano a través del sindicalismo, ¿no? A pesar de que en el TEMEC se refiera y que fue una promesa de campaña de Obrador que se iba a democratizar los sindicatos, la realidad, mi tocayo, y a mi parecer yo creo que esto no ha sucedido, y no ha sucedido simplemente porque al esquema político mexicano no le conviene, no surge así efecto. Realmente están comprando lealtad, las próximas elecciones con toda esa movilización social, y esto no solo es una cuestión de corporativismo nada más porque sí, para mantener el control como lo estuvo haciendo el PRI durante 70 años en todo el país, sino
que yo creo que tiene muchas miras hacia el estratega de esto, no solo creo que sea Morena en su conjunto como cúpula, sino como Andy Beltrán, ¿no? Estas miras de tener 10 millones de afiliados para asegurar una elección en cualquier parte del país, para asegurar una posición y seguir siendo el partido hegemónico del poder y el que sabemos que va a tener plaza segura para repartir recursos, impunidad y las empresas que quieran. Finalmente el poder político se va a combinar con lo económico, con lo social, y pues bueno, ya vimos que también los más ricos se hicieron más ricos durante el primer gobierno de la 4T, tendencia que seguramente se va a repetir en este segundo, y que la movilización social que venía de la lucha social con Obrador seguramente se va a ver un poco desplazada, no quiero decir que eliminada totalmente, pero sí un poco desplazada por este corporativismo que vemos en los electricistas, petroleros, en los mineros, básicamente en todos los rubros económicos, por este tipo de sujetos que pues la verdad son bastante despreciables. Cualquiera de ellos puede ser un priista en potencia, pero pues ahora a mi tocayo le ha tocado a Morena hacer el partido de Estado, o parecido a un partido de Estado, y por eso están haciendo esta gran cooptación de trabajadores, familiares de los trabajadores, para catapultar al secretario de organización de Morena, que es nada más ni nada menos Andy Beltrán. Y Andy Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, que es el secretario de organización del partido, que parece ser que él es el presidente, prácticamente él es el que sale con todos los grandes líderes políticos de Morena a nivel nacional, saca la foto que ya tiene con todos los gobernadores de Morena que se afiliaron en este nuevo proceso de ratificar su militancia en Morena. Y obviamente también lo vemos que está con los diputados, los senadores, con los líderes políticos, y esa parte de la afiliación VIP que incluso ha generado gran molestia a la militancia de Morena por los Yunes, por los Murat, y todos conocen a nivel estatal y municipal todos esos grupos políticos, caciquiles, clientelares que han estado vinculados a la corrupción, a la represión, a fraudes electorales, a robo al erario, que ahora se pasaron a Morena y que anteriormente habían estado en el PRI y el PAN. Pues eso va de la parte de la estrategia que puso el secretario de organización, que en funciones parece ser el presidente, de poner una meta de 10 millones de afiliados al partido. Esos 10 millones de afiliados, en caso de que logre cumplir ese objetivo, se lo convertiría en el partido más grande de América Latina y sin duda los más grandes a nivel global. Y va a ser importante que hagamos el análisis de lo aparatoso que ha sido históricamente para Morena lo que son sus padrones. Los que estuvimos al principio de la formación del partido, los que nos tocó construir las bases antes de que la gente del PRI y el PAN y todos los grupos de élite política y económica se vinieran a Morena, pues sabemos que el padrón histórico es de 215,000 a 245,000 fundadores, esas personas que se dedicaban a construir el partido político y no había miras todavía de la conquista del poder político de la presidencia o de gobernaturas, quizá en la Ciudad de México, algunas en Tabasco o en Michoacán, pero no se veía venir el monstruo que se iba a convertir más adelante en el año 2018. Ese es un primer patrón de esquema de organización que tuvo Morena y que tuvo la militancia de origen de los protagonistas del famoso cambio verdadero. Después hubo una etapa en donde Yetko Polensky, ya como presidenta, y una vez que se ganó la presidencia con López Obrador en el año 2018, Yetko Polensky tuvo una serie de medidas de afiliación masiva de un montón de sectores políticos, priistas, panistas, líderes sociales, sindicales, empresariales, grupos políticamente activos pero que no militan en una organización política oficial con registro ante el INE. Este padrón aumentó a 2.5 millones, entonces ahí vemos el crecimiento exabrupto de esos 215,000 a 245,000 militantes a pasar a 2 millones o 2.5 millones de acuerdo a las cifras. En su momento, tanto Mario Delgado y Yetko Polensky trataban de reconocer cuál era el padrón oficial, y más adelante se dio una resolución del INE en donde decía que el padrón histórico, el de 245,000, es el mero reconocido ante el INE, pero que también se le iba a reconocer los derechos políticos a esos 2 millones que Yetko y luego Mario Delgado dijo que subieron a 2.5 millones, y esa meta de llegar a 10 millones de afiliados, pues obviamente va a aplicar con la lógica de aplicar el modelo clientelista y corporativista que en su momento estuvimos durante el siglo XX con el régimen priista, y que abiertamente todos los partidos del régimen político adoptaron, tanto el PRI, el PT, el PAN, Movimiento Ciudadano y evidentemente Morena.
Y este anuncio que hizo el senador dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que iba a afiliar a todos sus militantes de Morena, militantes de sindicato para que se fueran a Morena, pues nos habla de esa capacidad corporativa que ahora va a aglutinar Andrés Manuel López Beltrán para refrendar el poder político en lo que va a ser el proceso electoral del 2027 y la búsqueda de que se llegue a un tercer piso de la 4T para el año 2030. Y esto es muy importante porque todo el punto de vista de análisis de los medios de comunicación con las afiliaciones perversas que se han diagnosticado por parte de prianistas. Pero hablar de que se va a afiliar a sindicato de maestros habla de una poderosa fuerza política. No hay que olvidar que los maestros ya tuvieron con la figura del Baster Gordillo su propio partido político, tuvieron el PANAL. A partir del apoyo político, económico y de movilización del sindicato de maestros de la CENTE del Baster Gordillo, se pudo formar el PANAL. Y este partido obtuvo un registro nacional rebasando la barrera de los 3% que te piden del padrón electoral. Y ahora, el dirigente pupilo político, como acabas de decir, de Baster Gordillo, prometió que va a afiliar de 1 millón a 1,5 millones de maestros y que estos van a tratar de llegar a 5 millones afiliando a sus familiares, pues nos habla de esa intención que se tiene en términos políticos. No se debe de subestimar, creo que este es el primer paso para detectar de que va en serio Andrés Manuel López Beltrán, de que quiere llegar a esas 10 millones de afiliaciones, y como tú mencionabas, se van a sumar los telefonistas, se van a sumar los ferrocarrileros, los petroleros, se van a sumar los que estaban en el ESME, y obviamente con lo que ya se tiene Pedro Aces de la CATEM, pues van a tener esa suma de capital político muy impresionante junto a la capacidad clientelar y movilizatoria en términos económicos de los gobernadores de Morena, de los presidentes municipales, y vamos a ver que esa disputa por el poder político ya no va a ser contra el PRI y el PAN, va a ser al interior de Morena para obtener la mayor cantidad de cargos políticos, a presidencias municipales, a senadores, a diputados, candidaturas a las gobernaturas y evidentemente la joya de la corona, que es la presidencia de la República. Vamos a ver el proceso de fortalecimiento de Andrés Manuel López Beltrán, y que ya desde ahorita se está apuntando como mínimo para ser candidato a jefe de gobierno en el año 2030, o si en una de esas agarra suficiente fuerza política y atrevimiento y bendición de su papá, pues hasta eso en una de esas se le va a querer proponer para presidente de la República, tocayo. Este movimiento de los sindicatos creo que es muy importante analizar, porque va a hablar del carácter de partido poderoso y estructural en términos clientelares que va a tener Morena. Así es, mi tocayo. Además, no olvidar que justo Andy Beltrán es el secretario de organización y es el que va a tener el padrón. Y al tener el padrón va a tener la decisión de afiliar, desafiliar, eliminar a quien se le antoje básicamente ese padrón, y dejar o participar o no en las elecciones a estos personajes que se meten en la política, que son de diversos sectores, no solo del político. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Háganos saber qué opinan en los comentarios y compartan este video con quien que les puedan gustar. Muchas gracias.